sea, que tú eres de los que se unen a ese pensamiento de que en el largo plazo los mercados siempre crecen. Es decir, a la gente le gustaría alta rentabilidad con muy bajo riesgo. Exacto. Y eso es lo que persigue armar el portafolio Ujú. con el menor riesgo posible. ¿Me explico? Riesgo cero no existe, eso es mentira. Pero Este, no me has respondido entre renta fija o renta variable, ¿qué prefieres tú? ¿qué prefiero yo? Ya yo en Sí, particular. sí. Bueno, Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo. Bienvenidos al podcast que dura lo que dura un café y como dijo mi amigo Luis García en el podcast pasado o en el capítulo pasado, depende de la temperatura del café, más o menos se extienden los tiempos, ¿no? Nadie había dicho eso hasta el instante. Un pensamiento muy importante. El Bitcoin no es siempre el mejor activo, es muy volátil, pero mosca, tenemos activos en el mercado financiero que le van ganando. Ya Rafael nos va a aclarar un poco allí. Pero es muy importante, muchachos, que sepan los ganadores del capítulo 4 que comentaron allí. Pónganse en contacto a través de nuestras redes para que le entreguemos sus premios, que nuestro patrocinador Spalain está cumpliendo con la promesa. Rafa, te comiste las galletas antes de que empezáramos la grabación. Queremos agradecer a Cookies Bread por su amabilidad. Bueno, lamentándolo mucho, ya nos quedan 4 galletitas. Al Instituto Tobías, que está haciendo una excelente labor en el tema del autismo, en temas con los adultos mayores. Invercapital, por supuesto, porque está haciendo un esfuerzo tratando de masificar, de democratizar las finanzas a través de las inversiones. Restaurantes Morenos, que los pequeños, bueno, también pasaron un poquito de trabajo. Es que tuvimos una sesión previa antes de venir a grabar aquí. Y bueno, evidentemente Spalain. Rafael, Chabasquén, no sé si te enteraste de lo que hablamos en el capítulo pasado. sí, Te cuento que hablamos un poquito allí del el trueque. trueque. Pero lo que quiero tocar el punto es porque nuestro amigo Pedro Escalona se tomó la molestia y te agradecemos, Pedro. Fíjate lo que comenta Pedro. Buenas noches, los felicito por su podcast, muy bueno e informativo con relación al tema. Yo vivo como a 2 horas del paraíso de Chabasquén y para esta zona es muy común hacer cambios de quintales de café. Un quintal de café son 46 kilogramos, 46 kilogramos. O por kilos de producto de primera necesidad y también por el mantenimiento del cultivo, por producto de mantenimiento. En la parte que mencionó cuánto tiempo se puede tener almacenado, eso depende de cómo lo almacene, evidentemente. Bueno, puede durar hasta 4 meses. Y en ese tiempo sacarle una buena rentabilidad. Es decir, la gente como que sí siente que incluso haciendo ese trueque por el grano del café termina ganándole algo luego posteriormente, ¿no? Que es interesante ese mercadito allí. Interesante. Vamos a tener que ir a Chabasquén. Mira, vi que por allí publicaste en una cuenta de Twitter que el Bitcoin le va ganando a unos activos financieros venezolanos. Cuéntanos todo eso porque te tengo allí unas preguntas para que ilustremos a la comunidad que nos está escuchando. Bueno, primero, saludo a todos. Que no estuviste el pasado, Para pues. mí, exactamente, para mí es un gusto volver a Podcast y Dinero, ahora en el capítulo 6. Lamentablemente no estuve en el capítulo 5 porque tenía que atender como bien dijiste, pues tenía que atender unos compromisos y estuve fuera de la ciudad. Pero por supuesto vi el capítulo y además me pareció que estuvo muy bueno. Hasta llegué a preocuparme de que Luis García me sustituyera, pero Por ahí levantó sus fanáticas, Luis. levantó su fanática, claro. Entonces, pero me alegra que haber vuelto, me alegra estar de nuevo acá, porque además creo que es un rato muy agradable y además que aprendemos muchísimo. Entonces, saludo a todos nuevamente. Eh, Fíjate, sobre lo que por ahí comenté sobre el Bitcoin. El Bitcoin hasta el viernes pasado lleva 60% de variación positiva, es decir, de aumento en lo que va de año. Ok, Es decir, si tú mides desde que comenzó el año, 1 de enero, el precio del Bitcoin en términos de dólar correcto. o de USDT, que es como el Tether, pues el Tether dólar, y lo comparas con el precio que tenía al 26 de mayo, esa variación es 60%.
Es decir, que si tú tenías, no sé, comprabas lo que pudieras $100 comprar, lo que pudieras comprar con $100, de Bitcoin en enero. los bitcoins que pudieras comprar con $100 en enero, al principio de enero, y veías cuánto tenías en términos de dólar. El 26 de mayo tenías 160 Dólares. dólares. Es decir, el Bitcoin ha subido 60% en términos de dólar. Ahora, ¿qué ocurre? Si hacías lo mismo, por ejemplo, para algunos activos que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas, y tomabas, por ejemplo, no sé, los mismos $100, ¿no? Y los Y los, invertía en bolívares. exacto, los comprabas en bolívares y con esos bolívares comprabas los activos que podías comprar, la cantidad de acciones que pudieras comprar en la Bolsa de Valores de Caracas, y tomás ahora a la misma fecha, pues el cierre al 26 de mayo, Y asumiendo que las vendo en ese momento. claro, o viendo por lo menos el valor, Ok, digamos, exacto, que exacto. tienen en el mercado. Bueno, hay activos de la Bolsa de Valores de Caracas, de los que cotizan allí, que en términos de dólar, si el Bitcoin ha variado 60%, en términos de dólar hay algunos que han variado más que el 60%, es decir, que le han ganado al Bitcoin en esa carrera. O sea, en esa carrera de darme más rentabilidad a mi En bolsillo, va el dólares. Bitcoin en dólares. Que Exacto. bueno, sí, para hablar una moneda en común. Sí, Va el en Bitcoin dólares. con 60% y aquí van otros que van en cuánto más o menos. Bueno, fíjate, para la fecha yo estuve revisando los precios o la variación de los precios y comparándola con la variación del tipo de cambio, y hay 10 activos que superan el 60% para esa fecha. Es Y, decir, que para lo que va de año, medido hasta el 26 de mayo, hay 10 activos que han variado en términos de dólar su precio más que el 60% que es la variación del Bitcoin. ¿Sí me explico? claro, claro. Y eso, y no sé si quieres que los comente. Bueno, sí, podemos hablarlo. Incluso no sé si tienes el precio aquí al recuerdo ahorita de en cuánto estaba el Bitcoin cuando empezó el año. Es solo para agregar a ver si. O sea, Bueno, porque bueno, lo podemos buscar, por supuesto, el precio. No, yo porque lo que quiero decir es, más allá de esos activos, que ahorita lo mencionas, o ver en cuánto alejado de ese 60% están, yo diría que el Bitcoin, sin conocer los otros, es incluso mucho más volátil. Es decir, con el otro tengo más nervios en que, bueno, pues a lo Bueno, mejor sí. ese 60%, a lo mejor mañana es 49% y a lo mejor después va a ser un poquitico más, mientras que. Sí, digamos que, ok, entiendo el comentario. Sí, uno tendría a pensar que hasta ahora, según la historia del Bitcoin, es un activo más volátil. Las criptomonedas tienden a ser más volátiles que las acciones. Claro. Sí, ciertamente hasta ahora. Entonces, claro, ese 60% que se ha registrado hasta el viernes 26 de mayo, quizá en 2 semanas es 40, ¿no? O quizá más, es más volátil. Y uno tendría a pensar que un desplome así o un alza así En este mercado un no mercado de ocurriría. capitales más formal no es No es tan no común es o tan tan común. esperado. Sí, sí, no es tan. Bueno, me encanta eso que estábamos hablando porque no es, digamos que extraño que nosotros nos encontremos con comentarios de personas que digan, no sé para qué perdemos el tiempo hablando del mercado de valores, Sí. yo invierto en criptomonedas y listo. Bueno, sería bueno después profundizar este análisis con otras criptomonedas. Al final, bueno, Claro. seguro se terminan pareciendo los rendimientos. Pero bueno, aquí hay una información importante de que ahí está el mercado de valores, que estamos hablando de un mercado de valores que si bien es cierto se expresa en bolívares, en este caso de la renta variable o las acciones. O sea, una vez que le descontamos la pérdida por devaluación o por depreciación cambiaria, sigue dando mayor rendimiento en dólares que la principal criptomoneda del mundo. Eso es importantísimo y hay que tenerlo allí para la reflexión y para la discusión. Fíjate, perdona, aquí busqué Ajá. el número que me preguntaste. Al cierre de diciembre del 2022, 23.125. 23.000, bueno, y hasta hace poco estuvo en 25, o sea, muy cercano de ese. Claro, ahorita como volvió a levantar ese rendimiento, vuelve. O sea, lo que digo es la angustia
que yo pueda estar sintiendo si mi inversión está en criptomonedas es seguramente mucho mayor que la angustia que pudiese tener con la renta variable aquí, porque bueno, al final lo que tú acabas de decir, la volatilidad es un poco más controlada o no tan exacerbada, ¿no? Y eso me lleva a una discusión que está allí y que Luis la alimentó. Él es el culpable de esta discusión del capítulo pasado, donde empezó a hablar de la renta fija, la renta variable, qué perfil, y hablamos un poco muy bien explicado por Luis, bueno, los criterios que se deben seguir para hablar de la renta variable, pero siempre está la necesidad de que, ¿qué prefieres tú? O sea, la gente nos está preguntando, pero ¿con cuál me quedo? O sea, no sé qué le puedes decir tú en este momento a los que nos están escuchando, viendo, que los invitamos a que se suscriban, que nos den apoyo. Por cierto, este microfonito está aquí intencionalmente para decirles que ya está abierta la posibilidad de que nos sugieran o que propongan participar en el podcast, porque también queremos dar a conocer nuevos emprendedores, nuevos inversionistas. La idea es que esto se convierta en un espacio de difusión, de optimismo y de entretenimiento dentro de lo que cabe en el mundo financiero. Perdona, voy a corregir el número que hablé del Bitcoin. Ajá. Pues no sé por qué cuando hice el filtro acá en esta base de datos salió otro número. Y me pareció muy raro, ¿no? Pero fíjate, por eso lo busqué en otro filtro. Al 1 de enero del 23, 16.674. Eso sí me suena más a Ok, claro. un 60% de variación. Pues el 60% de 16.000 es ¿cuánto? 9.000 y pico, ¿no? Más o menos. 9.200, más o menos por ahí. Tiene claro. Entonces, claro, 16.000, le suman los 9.000 y tanto, tienes los 20... El precio que tenemos ahorita actualmente. Sí, 27.000, 26.000 aproximadamente que está hoy en día. Sí. Ok, y me preguntabas o... No, te preguntaba por el tema de la renta fija y variable. la renta variable, más allá de explicarlo, que en el capítulo anterior explicamos un poco un tema allí de los criterios de qué prefieres tú. O sea, Claro. Ok, algunos criterios sobre ese tema. Bueno, uno es que la renta fija, en principio, se entiende menos riesgosa que la renta variable porque ya tú tienes los rendimientos predeterminados. Es decir, ya tú sabes a priori, cuando la estás comprando, sabes cuándo va a pagar sus intereses, que son los cupones, ¿verdad? Se le llama cupones, y el vencimiento. Y eso, aunque sabemos que siempre hay riesgo y que puede haber el riesgo, digamos, de un impago o de un retraso en el pago del emisor, siempre es posible, ¿verdad? Habrá emisores pues más propensos a eso, otros menos propensos, por eso es que incluso entre la renta fija hay distintos rendimientos y hay distintos riesgos. Aunque eso es posible, ya por lo menos tú sabes a priori ¿dónde me estoy metiendo? cómo es el pago de ese instrumento. Y eso tiende a hacer que sea un instrumento menos riesgoso y por lo tanto con unos rendimientos más bajos. Entonces, si tú pretendes o persigues menos riesgo, entonces si tú le das más preferencia a eso, bueno, uno recomendaría, trata de meter de tu portafolio, meter más instrumentos de renta. Claro, cuando tú dices que persigo es, bueno, con que yo me siento cómodo o cómo yo voy a dormir tranquilo sabiendo que, mira, eso es lo que te refieres cuando si yo Bueno, pretendo. el objetivo, digamos, con tu portafolio, si es, digamos, no importa, sacrifico un poco el rendimiento, pero estoy más tranquilo en cuanto a riesgo, entonces uno sugeriría, bueno, darle un poco más de peso en la confección de tu portafolio a la renta fija. Renta fija son deudas, y ya tú sabes a priori, digamos, a quién estás prestando. En principio se supone que tú conoces el ciclo de negocio y en qué invierte ese al que le estás prestando, y ya sabes predeterminadamente, sabes cómo paga ese instrumento. Y habrá de corto plazo y de largo plazo. Ajá. Ahora, cuando te vas a renta variable, de alguna manera tú estás cambiando el objetivo. Es decir, tú estás durmiendo tranquilo aunque tengas más riesgo. ¿Me explico? Ya tú estás cambiando el objetivo. Tu objetivo no es, digamos, la volatilidad más baja, sino que tu objetivo es rentabilidad. ¿Me explico? Es decir, persigues una rentabilidad más alta y por lo tanto estás dispuesto a sacrificar un poco de esa tranquilidad. ¿Sí? Ok, eso es como empezar entonces a dejar
que con la renta variable capturo más rentabilidad. Eso es la expectativa en el plazo, en el tiempo. Ok. Porque eso también es importante, porque a ver, dado que hay más volatilidad, uno lo que ve en la práctica es que hay que darle tiempo a la renta variable para que ella haga su rentabilidad. ¿Me explico? Ujú. Darle tiempo. Es decir, si tú me preguntaras a mí, oye Rafael, quiero hacer dinero de hoy para dentro de una semana, ¿en qué acciones me meto? Bueno, digamos que yo responsablemente te diría, oye, pero vas a asumir riesgo de renta variable, o sea, y no sabemos si la acción cae o Claro. sube. Entonces, y es para dentro de una semana. Entonces, uno sugiere que si te vas a meter en renta variable, sea un dinero que es excedentario, es decir, que no lo necesitas a corto plazo, Para que les y que dé. quieres darle tiempo al tiempo para que la rentabilidad de la renta variable se dé. O sea, que tú eres de los que se unen a ese pensamiento de que en el largo plazo los mercados siempre crecen. Hasta ahora, digamos, sí, digamos, aunque uno no tiene manera de predecir el Claro, futuro. pero digamos que eso es lo que te dice la historia, Sí, pues. sí, por lo O sea, menos porque al final si tú hay hablas de una volatilidad semana, y hay volatilidad y hay crisis, por eso, por supuesto. sí, Y eventos inesperados. claro, y eso está muy atado a las políticas monetarias de los bancos centrales, claro, lo hay. Y hay eventos inesperados, los imponderables, bueno, una pandemia, como ya lo hemos vivido. Y no las puedes predeterminar o predecir tan fácilmente. Bueno, tú ves que en el tiempo remonta, recupera y los mercados iban, Claro. van subiendo. Pero tienes que darle chance a la renta variable para que ella haga su rentabilidad. Y ahí digamos, ahí documentado, pues, bueno, gente que gestiona portafolios que, bueno, el mismo Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, que es tan famoso, bueno, tiene un portafolio que en 60 años más o menos le ha rendido 20% y tal. Ese portafolio, por supuesto, tiene tanto activos reales como activos financieros, y dentro de los activos financieros tendrá renta variable y también tiene renta fija. Claro. Y ha hecho ese rendimiento en promedio, con años buenos y años malos. Y hay otros a quienes sus portafolios le han rendido 30% en los últimos 20 años, 15 años. Es decir, el punto es que tú tienes que estar cómodo con los instrumentos en los que estás invirtiendo. Porque tú quieres alcanzar tus metas financieras personales sin trauma. Ese en principio es lo que todos deseamos. Que nos gusta la rentabilidad, por supuesto. Nos gusta y yo creo que al final esa es la que más conocemos, porque cuando tú te reúnes con alguien y dices, bueno, ¿qué tienes para mí? Lo que estás esperando es que le diga, bueno, mira, tengo esto que te rinde tanto. Claro, a la gente, y a ver, a todo el mundo también nos gusta un almuerzo gratis, por supuesto. Es decir, a la gente le gustaría alta rentabilidad con muy bajo riesgo. Exacto. Y eso es lo que persigue armar el portafolio. Tratar de alcanzar el mayor rendimiento posible con el menor riesgo posible. ¿Me explico? Riesgo cero no existe, eso es mentira. Pero con el menor riesgo posible alcanzar el mayor rendimiento posible. Y el rendimiento te lo da es la renta variable, es decir, dentro de esa familia en tu portafolio, ¿no? Dentro de esa combinación de activos. Porque la renta fija tiende a tener rendimientos, digamos, que son más bajos y tú no esperas sorpresas, ¿me explico? Tú lo que esperas es que si te pagan el flujo de caja como se prometió, ese fue tu rendimiento. En cambio, en el otro, bueno, puede darse los saltos en el tiempo, dependiendo, por supuesto, de los activos que tienes, y la rentabilidad a largo plazo, más alta la esperas hacer allí, pero hay que darle como tiempo a que eso cristalice. Y volvemos a aquel punto del interés compuesto. Como dice el mismo Charlie Munger, que también yo lo comenté en alguno de nuestros capítulos. En el 1. El primero, digamos que la primera gran regla dentro del interés compuesto es no interrumpirlo sin necesidad. Innecesariamente. Entonces, es decir, dale tiempo al tiempo para que trabaje. Y la renta variable, la combinación de activos que tú tengas dentro de ese portafolio, esa parte que va a renta variable, lo que persigue es con el tiempo dar esos saltos de rentabilidad que tú quieres. Fíjate que tú mencionas algo de darle tiempo al tiempo y antes de que tú llegaras estaba grabando aquí unas cosas de la inmediatez. Porque terminamos cayendo en ese, no sé si llamarlo tabú o paradigma de que tiempo al tiempo, pero ajá, ¿qué garantías ten? Porque eso es lo que nos encanta, que nos digan la garantía, de que nos digan cero riesgo. Claro, pues nos gusta ganar mucho sin riesgo. Claro. Sí. Eso es muy natural. Y yo creo que a veces en estos mercados financieros donde estamos haciendo vida, creo que a veces nos da más miedo el sentir que nosotros mismos, o sea, pareciese que comprar televisores y guardarlos en mi casa no tiene ningún tipo de riesgo, entonces prefiero hacer eso que invertir en el mercado de valores. Sí. Eso es una percepción.
Sí, 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 sí. Bueno, porque ahí tú quieres, a ver, ahí lo que estás en tal caso logrando es de alguna manera medio protegerse de la inflación. Y porque siente que tienes ves los televisores, bueno, por lo menos los televisores los tengo ahí, Y lo pues. tengo ahí, pues y lo puedo tocar todos los días, Exacto. pero ahí no esperas gran rentabilidad. Si la esperas, oye, creo que hay un concepto ahí que no estamos trabajando bien, eh, pero no, tú no esperas alta rentabilidad del televisor, o sea, es decir, o de lo que hayas comprado. En tal caso es proteger un poco tu Claro, que se ahorro, mantenga el valor por lo menos. Pero sin protegerlo. embargo, ahorita, y si estamos hablando de tecnología, terminas perdiendo. Claro, entonces fíjate que, claro, además puedes perder por el cambio tecnológico, pero Exacto. fíjate que volvemos al punto del inicio. Tú tienes activos financieros a la mano, muy liquidables. A lo mejor el televisor tiene que salir a venderlo y conseguir que alguien te compre un televisor viejo. Muy liquidables, tienes activos financieros muy liquidables que sostienen la inflación y le pueden ganar a la inflación. Claro. ¿No? Y ya No, vemos que hay algunos, como dijimos al principio, que incluso le están ganando el rendimiento del Bitcoin, que es 60%, que es bastante bueno. y cuando te conviertes en ese vendedor de televisor, Ujú. te conviertes tú en el vendedor riesgoso, porque yo antes de comprártelo a ti, que eres un simple vendedor de televisor, Rafael Ávila, prefiero comprárselo a una tienda que por lo menos me da, vuelvo y repito, y caemos al tema de la garantía de que a lo mejor, bueno, es una tienda, pues. Ese riesgo, a lo mejor Rafael Ávila no lo sopesó al momento de decir, ¿sabes que yo mejor invierto mis reales en televisor? Pensando de que, bueno, a lo mejor allí capturo más rentabilidad. Sí. Pero ajá, no me has respondido entre renta fija o renta variable, ¿qué prefieres tú? Ah, ¿qué prefiero yo? Yo en Sí, particular. sí. Bueno, de verdad que yo, por lo menos, trabajo ambas en los portafolios. Yo no puedo decir que yo soy estrictamente de renta fija y no veo nada de renta variable o al revés. De hecho, yo creo que soy bastante, en ese caso, en ese sentido, propenso al riesgo. Es decir, de alguna manera, cuando uno va teniendo educación financiera, porque lo hemos comentado en otras ocasiones, todos los días que aprendemos estos temas, y creo que, Ujú. como dijimos en nuestro también primer capítulo, hay que ponerse la tarea de aprender algo todos los días Claro, de educación financiera, y eso es una tarea que nunca se acaba. Como es la excelencia, ¿sí? La excelencia es una tarea de todos los días. No es un lugar al que uno llega y se detuvo, sino que es todos los días uno avanzando. Esa es la idea por lo menos. Ah, bueno, no echa para atrás, claro, pero bueno, no somos perfectos, somos perfectibles en tal caso. Ahora, volviendo a ese tema, bueno, eso de la educación financiera también te va dando de alguna forma conocimiento de los instrumentos, y el riesgo de alguna forma lo vas viendo distinto, porque lo comentamos en algún momento. El riesgo no está en el instrumento, el riesgo está en la ignorancia. claro. Entonces, si uno es ignorante de esas cosas, como es posible, por supuesto, porque uno no lo sabe todo, bueno, ahí es donde puede ver el riesgo. Ahora, en la medida que tú te vas educando, esas cosas las empiezas a ver distinto y las empiezas a tratar distinto y a gestionar distinto. Entonces, yo no puedo decir que en mi caso particular, yo más bien creo que soy muy propenso al riesgo. En el sentido de que, no que sea un irresponsable, sino que, bueno, uno le da como, no sé si decir agarrando el gusto, pero por lo menos vas a aprender a gestionar también la renta variable, es decir, lo que tiene más riesgo. Entonces, a mí me gusta la renta variable porque tiene esas rentabilidades. Ok. ¿Me explico? Y por eso es que yo no pudiera decir que soy uno u otro. O sea, uno como si fuera una variable domino o dicotómico. Sí. Sino más bien, yo tengo un portafolio que es combinado. O sea, y creo que en términos generales tiende más a la volatilidad, en términos generales del portafolio, pero ese es el mío, ¿no? Claro. Que No, la, que la renta, que y, la renta fija. y lo vas de alguna manera también haciendo mix con tus necesidades financieras en función a los determinados Claro, tiempos. ahora yo creo que es importante decir que invertir es un plan. ¿Me explico? Es Ujú. un plan. O sea, tú no puedes decir por ahí como si yo te considera, Edward, ¿qué andas haciendo? Invirtiendo. ¿Y qué estás haciendo? Bueno, haciendo trading. Bueno, está bien, pero la pregunta es, ¿para qué? O sea, invertir es un plan. Invertir en un plan es el título del próximo capítulo. Me gusta, Porque me a mí ya gusta. se me acabó el café. A ver, a mí también se me está acabando. Bueno, acuérdate que yo tomo más lento y lo tomo frío. Pero Entonces, invertir es un plan. Entonces, claro, independientemente del instrumento que estés usando, y hay muchos instrumentos, y cada vez pues la ingeniería financiera pues saca más cosas, independientemente de eso, tú tienes que tener un plan. O sea, ¿qué quiero alcanzar? ¿Cuál es la meta? ¿En cuánto tiempo y tal? Con ese manejo de esos instrumentos. bien. Eso creo que es lo fundamental.
Ahora, puede ser que tu primer plan sea, quiero obtener la tranquilidad financiera de saber, oye, ya las cuentas se están pagando solas con mis inversiones. Entonces eso es un plan. Y eso tienes que lograrlo, creo yo, en mi humilde opinión, alcanzando un nivel mínimo de renta fija para que eso ya esté cubierto con absoluta, Exactamente. no con absoluta, pues con muchísima probabilidad. Lo dejamos hasta allí y lo profundizamos porque yo he hecho planes cortos como por ejemplo financiar la cena navideña, pero lo hablamos en el próximo capítulo. Excelente. Gracias a nuestros panas de Spaline que nos dejaron exfoliante, crema y splash, Cookies Bread con sus galletas, Inver Capital que están haciendo un esfuerzo maravilloso democratizando las finanzas, Gracias a ustedes. permitiéndoles el acceso a los pequeños inversionistas. Eso es muy importante. Gracias. Moreno Restaurante, el próximo miércoles en la grabación estaremos de alguna manera con su famosa tabla del sabor y sin duda alguna el esfuerzo con los adultos mayores que está haciendo el Instituto Ovilla. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias Rafa y bueno, nos vemos en el próximo Gracias a capítulo. todos. Chao. Un placer. Chao.